Hola, ¿cómo están? Hoy en Detroit el presidente Trump se ha declarado el mayor fan de Venezuela, pero esta no es la más importante noticia del día. La noticia más relevante la he leído en el Nuevo Herald, en un informe muy interesante firmado por Antonio María Delgado, periodista venezolano bien informado. Allí se revela que 14 oficiales de alto rango en Venezuela han desaparecido después de la captura de Maduro. Esos 14 oficiales habrían sido apresados, encarcelados, dados de baja y eventualmente hasta torturados por órdenes de Diosdado Cabello. Esos 14 oficiales de alto rango desaparecidos en Venezuela no se han ido al exilio, están ahora presos. Cabello dio esa orden. ¿Por qué los han encarcelado? Porque todos ellos eran leales al mayor general Marcano, Javier Marcano. Marcano fue también destituido y además detenido y encarcelado por órdenes de Diosdado Cabello. Marcano era el jefe de la Guardia Presidencial. Cuando los combatientes heroicos de la Fuerza Delta descendieron en Caracas, en Fuerte Tiuna, y capturaron a Maduro y a su esposa. Y yo pensé que el mayor general Javier Marcano había sido acusado de traición por Delcy y Jorge Rodríguez y que ellos lo habían usado como un chivo expiatorio y por eso lo habían removido como jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Antonio María Delgado, del Miami Herald en español, que seguramente está más informado o mejor informado que yo, sostiene que no, que Marcano no fue destituido por traidor, por desleal, que no lo acusaron de haber conspirado contra Maduro, pero fue destituido porque una vez caído Maduro, siendo él un hombre directamente leal a Maduro, a Cabello le pareció peligroso que Marcano siguiera concentrando tanto poder de fuego. Yo no sabía, pero esto lo explica bien Antonio María Delgado hoy, que la Guardia de Honor Presidencial tiene más poder de fuego que las 4 brigadas poderosas de Venezuela, que son las de Carabobo, Maracay, San Juan de los Morros y Caracas Fuerte Tiuna. Cabello no quiso que un hombre de Maduro, un hombre que no era leal a él mismo, a Cabello, siguiera concentrando tanto poder de fuego y por eso sacó a Marcano de la foto, lo neutralizó y al mismo tiempo sacó también de la foto a 14 oficiales de alto rango que eran leales a Marcano. Y Marcano era leal a Maduro. Ahora Cabello ha puesto en el lugar que ocupaba Marcano a un hombre descrito como ferozmente leal a él. Se llama Gustavo González, le dicen el Talibán. Había estado postergado o relegado en los últimos años en posiciones de poco o ningún poder. Ahora Cabello lo ha puesto ahí. Con lo cual Cabello fortifica su poder militar, puesto que ahora controla la Guardia de Honor Presidencial, que como dije, es más poderosa que las 4 brigadas de Carabobo, Maracay, San Juan de los Morros y Fuerte Tiuna. Además, Cabello controla los 2 servicios de inteligencia, el Servicio de Inteligencia de la Dirección General de Inteligencia Militar y el SEBIN, y además Cabello controla los colectivos. Conclusión, la caída del general Marcano y de 14 oficiales leales a él es una prueba más de que Diosdado Cabello
refuerza su poder militar en Venezuela. Ya saben ustedes que Cabello no se lleva nada bien con Delcy y Jorge Rodríguez, hay una rivalidad histórica. También se revela en este reportaje del Herald que el general Vladimir Padrino ha elegido guardar un sospechoso perfil bajo en los últimos tiempos después de la caída de Maduro, que se ha convertido en un observador un tanto apocado, timorato, que ya no desea mayor protagonismo y que estaría explorando la posibilidad de fugar a Rusia. Se afirma que Padrino es un hombre muy cercano, muy leal a Moscú, que ha trabajado mucho con los rusos y que estaría considerando que los rusos le den asilo y protección para irse a pasar el resto de su vida con su familia allá. Dicho eso, me ha sorprendido mucho que la dictadura venezolana, ahora encabezada por Delcy Rodríguez, que por cierto, he visto por ahí que alguien hizo el apunte certero de que Delcy Rodríguez es la primera dictadora en la historia de América Latina. ¿Será eso verdad? Creo que sí. Nunca en la historia de América Latina hubo una dictadora, una mujer dictadora. Parece que Delcy Rodríguez ostenta por el momento ese muy dudoso honor. La dictadura que ahora encabezan ella y su hermano Jorge afirma que han liberado a 400 presos políticos desde diciembre. Eso no es verdad. A duras penas han liberado a poco más de 70. En estos últimos días liberaron a dos italianos, Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes llegando a Italia han dicho que cada noche dormían tendidos en el suelo, rodeados de cucarachas, que eran tantas las cucarachas que caminaban sobre ellos y que ellos ya se acostumbraban a dormir acompañados de cucarachas. Qué horror, ¿no? No es verdad entonces que los hermanos Rodríguez han liberado a 400 presos políticos, sino a duras penas a poco más de 70. Celebro que hayan liberado a los adolescentes que habían sido capturados en el estado de Anzoátegui, del cual es oriundo Diosdado Cabello. Estos adolescentes estaban jugando a los carnavales, no estaban celebrando la captura de Maduro y fueron apresados y acusados de terroristas por celebrar la captura de Maduro. Solo estaban jugando carnavales. Eran chicos de 14 o 15 años y eran en total 15 adolescentes que han estado más de una semana presos desde que cayó Maduro y que ahora habrían sido todos ellos liberados, aunque algunos adultos han quedado todavía despojados de su libertad en Anzoátegui, y exijo que sean liberados. No tiene sentido meter en la cárcel a alguien, sobre todo a un menor de edad, por estar jugando a los carnavales, que en estos tiempos es algo común en Venezuela. Me ha sorprendido leer en el New York Times, diario del cual estoy suscrito en digital y en papel, un artículo de un señor de apellido Rodríguez, llamado Francisco Rodríguez, que es particularmente, diría yo, duro, severo con María Corina Machado. El señor Rodríguez dice que María Corina Machado ha perdido la oportunidad de liderar Venezuela. Eso no es exactamente cierto. María Corina sigue siendo, con mucha diferencia, con holgura, la figura política más querida, más respetada, más admirada por los venezolanos de bien en su país y en todo el mundo. María Corina, dice el señor Rodríguez, no tiene credenciales democráticas limpias. Me parece una observación mezquina, porque según el señor Rodríguez, María Corina apoyó el golpe de Estado fallido contra Hugo Chávez en 2002. Yo no sé a ciencia cierta si la señora Machado apoyó ese golpe. Y por cierto, he escrito una novela sobre ese golpe que va a salir el 11 de febrero, publicada por Galaxia Gutenberg en España y en toda América, ¿no? Se titula Los golpistas. Y precisamente esa novela narra el golpe fallido contra Chávez de 2002. Cómo le dieron a los altos jefes militares un golpe a Chávez, lo capturaron, lo obligaron a dimitir, y unos días después se arrepintieron y lo restituyeron
de un modo improbable en el poder. Lo cierto es que María Corina Machado ha defendido la democracia con su vida, con su libertad, y además una encuesta de The Economist publicada hoy revela que la inmensa mayoría de venezolanos sigue deseando que ella sea la líder, la jefa de Estado, que cabece el primer gobierno democrático en Venezuela después de la larga dictadura chavista. La encuesta de The Economist revela que si los venezolanos pudieran votar hoy, María Corina Machado sacaría más del 50% de los votos. En elecciones limpias y libres, ¿no? Como en efecto habría sacado más del 50% de los votos si hubiera sido permitida de ser candidata presidencial en julio de 2024, ¿no? Y en cambio, Desi Rodríguez sacaría entre 10 y 12% de los votos. De manera que María Corina no ha perdido una oportunidad de liderar Venezuela. Lo que ha ocurrido es que Trump, siguiendo consejos de la CIA y de Rick Grenell y de Marco Rubio, ha preferido de momento entenderse con Desi Rodríguez. Pero se presume que en el corto o mediano plazo habrá unas elecciones limpias y libres en Venezuela y que María Corina esta vez sí podrá ser candidata y no elegir a un candidato que la representara como el señor González Urrutia. Y yo tengo para mí que en ese caso María Corina ganará abrumadoramente las elecciones, como revela hoy la encuesta de The Economist. Esa encuesta revela también que el 70% de los venezolanos considera que las elecciones deberían llevarse a cabo en los próximos 6 meses, y yo estoy de acuerdo con ellos. También he leído hoy en la prensa estadounidense que los chinos y los cubanos van a ser los principales perjudicados si Estados Unidos controla el negocio petrolero de Venezuela. Sobre todo los cubanos, que ya han dejado de recibir petróleo regalado de Venezuela. Los chinos, claro, mucho menos. El petróleo de Venezuela representaba apenas el 5% de todo el petróleo que la China le compra al mundo, pero Venezuela le debe a China 10.000 millones de dólares y estaba pagando esa deuda con petróleo y ahora esa deuda no se va a seguir pagando. También dice ese artículo que Estados Unidos quiere desplazar a China de su presencia creciente en América del Sur. Va a ser bien difícil, porque en 10 de 12 países de América del Sur o de América Latina, China tiene ya más poder, mucho más poder, más inversiones, muchas más inversiones que Estados Unidos. En los últimos 20 años, por cada dólar que Estados Unidos prestaba o donaba a América Latina, China prestaba o donaba 3. En total, ha prestado o donado más de 300.000 millones de dólares en los últimos 20 años a América Latina. Por eso los chinos ahora están en todas partes. En el Perú sacan cobre, en Argentina sacan litio, controlan casi todos los puertos que dan acceso al Océano Pacífico. Va a ser difícil que Trump consiga desplazar a los chinos de América Latina. Parece muy tarde. Aunque sí, claro, da la impresión de que va a poder desplazarlos de Venezuela. Por último, esta noticia me ha parecido tremenda. 2 mujeres jóvenes han enjuiciado al legendario cantante español Julio Iglesias. Lo acusan de abusos sexuales en las mansiones que Iglesias posee en Punta Cana, República Dominicana, y en Lyford Cay, Bahamas. Una era una empleada doméstica de Iglesias, la otra una fisioterapeuta, una masajista, supongo, ¿no? Ellas alegan o denuncian que los abusos sexuales ocurrieron el año 2021, quizá todavía cuando el mundo estaba paralizado por la pandemia, y que Iglesias las forzaba a tener relaciones sexuales con ellas y las agredía, les daba bofetadas y las insultaba. Y dicen que se sentían sus esclavas y que él, teniendo ya 77 años, las usaba sexualmente casi todas las noches. Es una noticia triste, por supuesto, ¿no? Es una noticia sombría. Yo de joven admiraba mucho a Julio Iglesias, pero por supuesto
Ahora admiro más a Isabel Preisler que a Julio Iglesias. Y a Enrique Iglesias lo admiro mucho más que a su padre Julio Iglesias. Creo que eso es todo por hoy. Antes y para terminar, este fin de semana Alejandro Cardona va a dictar su seminario mensual Creando Riqueza. Viene dictándolo hace más de 15 años. Mucha gente ha asistido a su seminario. No tienen que asistir presencialmente. Pueden hacerlo por internet, por vía digital, desde su teléfono móvil o su computadora o su tableta, en cualquier lugar del mundo. Solo tienen que reservar un cupo en seminariocreandoriqueza.com. ¿De qué va a hablar Alejandro Cardona? Va a enseñar cómo ganar dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Él tiene un método que consiste no en comprar acciones, sino en comprar opciones, que son instrumentos financieros derivados de las acciones. Y él va a explicar su método y va a enseñarles cómo invertir juiciosamente en la bolsa y cómo ganar dinero en el corto plazo. Este sábado 17 de enero, este domingo 18 de enero, comenzando a las 9 de la mañana, seminariocreandoriqueza.com. Les deseo mucha suerte. Seguimos.